Nos place recibir, amigos, al ingeniero Eulogio Santaella, ex embajador dominicano en Washington, ex director del Consejo Estatal del Azúcar y especialista en plantas y en todas esas cosas, con quien vamos a compartir el cafecito de hoy. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Ingeniero. Muchas gracias. Vamos a comenzar de una vez. Vamos a hablar de Punta Catalina, pero vamos a comenzar por este caso que se nos antoja como el extraño caso de una planta china. Ya en el segmento anterior explicamos que se hizo un acto en China, se tomó una foto, se firmó un papel y eso lo difundieron los chinos y lo difundió una agencia china y autoridades chinas, ¿verdad? Y que aquí Jiménez Bichara dice que eso es un papel que se lo dan a todo el que lo pide. Y al lado de él estaba el que firmó en China. Tú puedes desenredar esa madeja. ¿Tú sabes qué es lo que hay detrás de eso o qué es lo que está pasando con eso? Bueno, yo comencé a articular esa urdimbre el día 29 de junio en una carta de 47 páginas. Casi nada. Que le envié al presidente Danilo Medina. ¿Cómo? Y que, como yo no digito, he sido diagnosticado en este dedo pulgar de epicondilitis lateral y tenosinovitis. No puedo usar el dedo para escribir. No, es que yo escribo y luego me pasan a máquina. Yo no digito directamente. Entonces, en esa carta, dentro de múltiples tópicos, yo le señalaba que lo que estaba de moda era China, que se aducía que los chinos iban a comprar Punta Catalina, y en la carta yo le señalaba que los chinos no van a comprar a Punta Catalina porque China tiene una vocación de convertirse en un actor importante a nivel internacional en el campo energético, y que en el 2011 compró la cuarta parte de la empresa EDP de Portugal, que tiene inversiones de generación, de transmisión, de cobro y además de comercialización de energía, y además tiene comercialización de gas natural. Y EDP tiene una capacidad 37 veces la capacidad de Punta Catalina. Los chinos saben comprar y no van a venir aquí a ayudar porque China tiene un sistema político centralizado, socialista, y una economía capitalista. Y ellos entienden lo que nosotros, los del tercer mundo, le pedíamos a los grupos poderosos, a los del norte, que le decíamos trade, not aid, comercio, no ayuda. Los chinos hacen comercio, hacen inversiones, pero no ayudan. Entonces, bajo ningún concepto puede alguien venir a comprar una planta o a invertir en Punta Catalina. ¿Por qué? Porque los chinos conocen a Punta Catalina más que todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque dos consorcios chinos participaron en la licitación y fueron penalizados y fueron descartados. CEPCO 3 ofreció 900 millones y por una planta similar en Brasil, Pedras Altas, ofrecieron 1.000 millones y aquí decían que eso era imposible. Además, la otra grande, Guesuova. No, pero espérate, sitúame en ese dato. ¿Quién es CEPCO 3? CEPCO 3 fue dirigió el consorcio de que junto a dominicanos demandó al gobierno y demás. Entonces, pero participaron en el concurso. ¿Qué es lo que significa 900 millones y 1.000 millones? ¿Qué es lo que eso significa? Que en Catalina ellos ofrecieron 900 millones de dólares. Construir esa planta. Los chinos tenían esa vocación. ¿Y por cuánto que va a salir en Punta Catalina? Bueno, yo creo que por más de 3.000. Y los chinos lo ofrecieron a 900. Lo que era, en el contrato es 1.900. 1.945. Lo que era 1.945 de Odebrecht son 900 en el caso de CEPCO. Pero dejemos eso. Pero de 1945 sí, dejemos eso de lado. De Odebrecht, yo decía que además salía hasta 3.000. Había viajado a la China una comisión en donde formaba parte el licenciado Isidoro Santana y también el ingeniero Ramón Flores. Y yo le decía hace unos días al presidente, parece que usted va a cambiar el ajedrez eléctrico porque usted está incluyendo personas que no fueron parte de la conjura que le otorgó a Odebrecht el contrato sin
que hubiese un competidor real. Entonces, bajo esa tesitura, van allá y firman ese acuerdo de intención. ¿Cuándo fue eso? Eso se firmó el 5 de julio. Y resulta este mismo mes, que el profesor Bosch le daba reprimendas a la sociedad dominicana porque decía que esta sociedad no sabía lo que era una clase gobernante, porque en el gobierno del presidente Guzmán, aquel que nos libró de los incontrolables, y que rindo culto a su memoria, en aquel momento dijo: estos que gobiernan no saben lo que es una clase gobernante. ¿Cómo es posible que ponen a firmar a alguien que no tiene calidad para firmar el Acuerdo de San José? Pues señores, si este no fuese un país insólito, ¿cómo es posible que un subalterno le dé una reprimenda pública a su jefe? El vicepresidente le ejecutivo da una reprimenda. Entonces, y desautoriza al presidente del Consejo de Administración. Entonces, ¿qué pasa? Han firmado con China Huayang. China Huayang es como si nosotros hubiésemos buscar un prospecto en Italia de un tenor, buscáramos a Mario Lanza y que contratáramos y acordáramos, les rindo culto a su memoria, a Guandulito. China Huayang nunca ha diseñado una planta eléctrica. China Huayang nunca ha construido una planta eléctrica. China Huayang no ha invertido en plantas eléctricas y tampoco ha operado. Esta es la empresa con la que se firmó el acuerdo de intención. Okay. Entonces, han tenido que buscar un actor de otra categoría porque los grandes saben cómo el modus operandi del gobierno de Danilo Medina. Primera cosa. Segunda cosa, se le hizo una reprimenda de un subalterno a su superior de que había firmado sin tener un poder del gobierno. Pero resulta... ¿En eso tienes razón? Pero si él firmó, ese es un pecado venial. El pecado mortal, y eso está en una declaración que yo preparé en mi función de vocero del movimiento Conciencia Nacional, que ahora termina mi gestión, porque los puestos son rotativos. El próximo martes buscan un nuevo vocero. Y yo le digo que el pecado mortal, el pecado imperdonable es que el proyecto más grande, de mayor inversión de toda la historia dominicana, el proyecto de Punta Catalina, lo firmó Jerjes Rubén Jiménez Bichara, sin tener un poder del Poder Ejecutivo. Oh. Sí, y en la Gaceta Oficial 10763 del 11 de junio del año 2014, en la página 4, aparece el Poder Ejecutivo número 5714, y en cuya tercera línea el presidente Medina expresa su voluntad omnímoda. Por el presente documento ratifico el contrato de Ingeniería Procura y Construcción EPC 10-11-4 referente a una planta de 674.78 megas de fecha 14 de abril. El contrato se firmó el 14 de abril y el poder del presidente es del día 16 de mayo, 32 días después. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que alguien que ha firmado sin un poder el proyecto más importante de la historia le está recriminando y haciendo una reprimenda pública a su superior? Que hizo lo mismo. Que hizo lo mismo y que todavía estaba en el plazo de poder dar el poder oficial del presidente dentro de 32 días. Entonces, vamos a decir, yo tengo la certeza de que el gobierno del presidente Medina no va a firmar nuevos contratos porque tan pronto salga a la luz las ofertas, sea de plantas privadas o sea para compras estatales, que creo no va a ocurrir de nuevo esa catástrofe. En ese momento se va a poner en constancia de que Punta Catalina tiene una sobrevaluación, que todo aquel que haya participado merece la reprimenda pública y debe ser infamado. Lo que tú estás diciendo es que si contratan a esa planta china o cualquier otra, si se abre un concurso, se va a evidenciar que Punta Catalina está sobrevaluada. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren, precisamente cuando nosotros escribimos la carta
de 47 páginas y sus anexos, nosotros le decíamos al presidente en esa carta que cuando se adujo que Punta Catalina era 6% más barata que todos los demás, eso estaba basado, la comparación de precios, es 6% más barato que el promedio. Pero resulta, llevándome de su consejo de que no toque muchos temas, resulta que este es el informe de la comisión de Punta Catalina que acogió tal cual el informe de FTI. Y FTI dice que la planta Porto do Pecén de 720 megas costaba 2.210 millones. 720 megas, la misma capacidad de Punta Catalina, por 2.210 millones. Eso decía FTI y utilizó esa cifra junto a otras también abultadas para poner la referencia también abultada y que Punta Catalina resultara más barata. Y resulta que en el reporte oficial de Tecnimont, que fue que construyó esa planta, que FTI aduce que el EPC, contrato de ingeniería, procura y construcción, era de 2.210 millones, en la página 31 del informe oficial de Tecnimont se indica que la planta de 720 megas, el contrato fue de 910. Lo dice Tecnimont. Y yo le he insistido al presidente en varias ocasiones. ¿Por qué razón? Es decir, que lo que se firmó en 1945. En 1945 aquí, millones. Aquí. ¿Dónde la consiguieron por 900? No, en la construcción real, el contratista fue Tecnimont. Sí. Y Tecnimont dijo que la hizo en 900. Pero aquí está el informe oficial. Y al Estado se la vendieron en 1000. No. En 945. Vamos a comparar documento contra documento. Para que Punta Catalina pareciera más barata, se pone que Porto do Pecén costó 2.210. Aquí. Sí. Porque cuando Punta Catalina saliera en 1945 iba a salir más barata. Pero estamos hablando de otra planta construida. No la misma planta, lo único que este es el reporte de costo que reseñó en su informe FTI y que sirvió de fundamento al informe de la comisión, y para recordarle al presidente que se cumplía un año de ese informe, le preparé la carta de 47 páginas. Entonces, pero yo lo que quisiera saber es, ellos presentaron, mire, esta cuesta 2.000 y pico, sí. entonces Punta Catalina sale más barata. Eso es. Ok, pero claro. Entonces, ¿qué es lo que tú dices ahora? Entonces, que el que verdaderamente construyó esa planta, que es Tecnimont, que es el mismo contratista. El de la que decían que costaba 2.000 y pico. Ajá. Y Tecnimont dice, el precio real son 910, ellos fue que la construyeron. La de Punta Catalina la construyeron ellos. Sí. La que está ahí. La que está ahí. Y dijeron que fue en 900 que salió. 910, aquí está el informe de ellos. Esto yo lo he presentado hace un año. Y la contrataron por 1.900. 1945. Es decir, excluyendo los 708 de sobrecosto. Le pusieron un pequeño sobrecosto al Estado Dominicano de $1.000 millones. En función de EPC, sí. Y eso, quien debe desmentirlo es Constantín Simperú, el representante de Tecnimont aquí, que está construyendo Punta Catalina. Entonces, ¿qué nación es esta? Hay un debate en estos momentos. La CDE ha indicado que está explorando fuentes para el financiamiento de Punta Catalina, que esta construcción de esta planta ha avanzado en alrededor de un 90% y que a final de este año la primera planta de ella se pondrá en operaciones, el próximo año la segunda. ¿Dónde el Estado Dominicano piensa encontrar recursos para concluir con el financiamiento de esta planta eléctrica y cuánto es que realmente está haciendo falta en estos momentos? Le voy a cambiar el tema de la pregunta. ¿Cuánto va a buscar? Y vamos a decir, ¿cuánto no consiguió? Había un financiamiento de 656 millones de dólares de BNDES, del Banco de Desenvolvimiento de Brasil, que fue cancelado porque se estaba ya penalizando a Odebrecht en Brasil y todos los proyectos ligados a Odebrecht dejaron de ser financiados por el BNDES.
Es bueno resaltar que, sin ser sectario, en mi carta yo reseño varias recomendaciones que le hizo la comisión al presidente Medina y que él las desdeñó. Una de ellas es de que tenía que exigir el retorno por parte de Brasil de 6.5 millones de dólares que había pagado el país por adelantado como comisión de compromiso, y al no materializarse ese financiamiento, Brasil tenía que devolverlo. No se ha hablado de eso. Es el Banco de Brasil. El Banco de Brasil. Y yo me río que... Es espinoso tocar a Brasil. Pero no solamente... Porque allá saben muchas cosas. Pero no solamente eso. Es que veo la valiente, la eficiente actuación de la diputada Raful, y el país está debatiendo 1.4 millones de dólares. Aquí tenemos 6.5 de un solo golpe. Sí. Entonces, vamos nosotros, independientemente de las falencias éticas de Punta Catalina, están las falencias técnicas. En ninguna parte del mundo se inicia un proyecto de esa magnitud, ni algo parecido, sin que se haya hecho el financial closing, el cierre financiero, y los dominicanos nos lanzamos a construir Punta Catalina sin tener la garantía de saber de dónde iban a fluir los recursos. ¿Por qué? Porque antes de que se iniciara la construcción hubo una penalización que impidió que el Exim Bank americano financiara Punta Catalina. Pero, ¿por qué pudo el Exim Bank no honrar el compromiso? Porque Punta Catalina estaba operando con simples cartas de intención que no comprometían, que no eran acuerdos en firme. Entonces, ahora estamos buscando dinero en muchos lugares. Se podrá encontrar los bonos, porque los bonos soberanos, que yo digo que son bonos soberanos que empeñan la soberanía, y tenemos el caso de Hartman que nos hizo perder la soberanía, el dinero aparece al desgaire, pero ¿qué ocurre? El problema no es de dónde, sino cuánto. ¿Cuánto? El día 5 de junio, el señor Jerjes Jiménez, director ejecutivo de la CDE, dijo que estaba en un avance de 91%. Y cuando se le preguntó a él si el gobierno iba a desembolsar más del dinero previsto, más de los 1.945, él dijo: en un proceso de la magnitud de Punta Catalina tienes que ir solventando eventualidades. Es normal. La ley en eso es bastante específica y dice lo que se puede y lo que no. Entonces, lo importante es mantenerse dentro de lo que la ley te permite y establece para no romper los esquemas. Nos está diciendo a nosotros los dominicanos que en verdad parece que no ingerimos proteínas cuando éramos niños y el mal comido no piensa. Partiendo de esa premisa, nos está diciendo que la ley establece que él se está moviendo en esos rangos, y esos rangos implican que él puede, sin violar la ley de contratación pública, coger 500 millones de dólares más por encima de los 1.945, por encima de los 2.000, porque la ley especifica que sin tener que hacer trámites adicionales, hasta un 25%, del monto contratado. Sí. Entonces, nos está diciendo que ya están optando a utilizar 500 millones de dólares por encima del precio contratado. Eso aparte de los 708 millones de dólares que está demandando Punta Catalina. Catalina. Yo creo que es parte de los 708 de sobrecostos que exige Odebrecht, pero hay que tener también algo muy importante. Oye, pero tú llegaste a un número muy específico. Tú dices que la sobrevaluación de Odebrecht de Punta Catalina es de 708 millones. Eso es lo que está demandando Odebrecht, ¿te acuerdas? Claro, lo que ellos están reclamando de más. Entonces, tenemos que estar preparados para que en un momento dado no vengan el presidente Medina y sus asesores, no venga a decir que hizo un gran logro porque solamente pagó 500 millones. En lugar de 700 como un gran logro. Realmente
nosotros debemos saber que al final del gobierno de Carlos Andrés Pérez, un gran amigo nuestro de esta nación, le dijo, una señora le preguntó, una periodista muy destacada, pero usted está leyendo al príncipe, porque ¿verdad? El príncipe Sí. dice, yo puedo cambiar mi opinión si eso me va a perjudicar, pero el príncipe decía que lo fundamental de un príncipe, decía Maquiavelo, es el gabinete. Entonces, don Carlos Andrés Pérez dijo, ya no estamos para hablar del príncipe, tenemos que hablar del principito. Y el principito dijo, las palabras son fuentes de malentendimiento, esa es la fuente del conflicto con los amigos que firmaron con Guayán. Y yo decía, en cualquier parte del mundo, o es cancelado el presidente de la CDE, del Consejo, o renuncia, porque cómo es posible que le hacen una reprimenda pública a nivel mundial de algo que él no debió hacer. Y además, comienzan con muy mal pronóstico las relaciones con China. Bueno, eso es un tropezón bastante tempranero. Muchas gracias al ingeniero Eulogio Santaella, ex embajador de la República Dominicana en Washington, ex director del CEA. Ciudadano que ejerce su derecho a expresar opiniones. Seguro, sí. Especialista en el tema. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos.